se ha generado otra noticia que evidencia el éxodo masivo de los venezolanos hacia el territorio estadounidense debido a la precariedad en la cual el país se sume o se ve sumido cada día más o cada día que pasa debido a esta coyuntura política y económica que vive la República Bolivariana de Venezuela, porque lo noticioso en esta ocasión es que por la crisis se triplicaron las solicitudes de asilo de venezolanos en Estados Unidos. Sí, las solicitudes de asilo político. El Instituto Estadounidense de Medición y Encuestas, el Pew Research Center, informó el 4 de agosto en un informe publicado ese día que en el último año fiscal, que comprende de octubre de 2015 a junio de 2016, los pedidos desde Venezuela, pedidos de asilo político desde Venezuela a Estados Unidos aumentaron hasta 10.221, el mayor número después de China y México. Las solicitudes de asilo de venezolanos en Estados Unidos casi se triplicaron en el último año a medida que empeoraba la situación política y económica en su país. Esto lo informaron el jueves, el día jueves 4 de agosto, investigadores norteamericanos del Pew Research Center, y fue replicado por diversos medios, entre ellos el portal argentino de noticias Infobae. Desde octubre de 2015 a junio de 2016, las peticiones de venezolanos aumentaron hasta 10.221, el mayor número después de China y México. En el año anterior habían solicitado asilo en Estados Unidos 3.810 venezolanos, lo que supone un incremento de 168%, según los investigadores del Instituto Pew Research. Venezuela está entre los principales países de origen de solicitantes de asilo en Estados Unidos, indicó el Pew en una nota. En los últimos años, Venezuela experimenta, recordemos, una inédita oleada de salidas de sus ciudadanos que escapan de la inseguridad, la crisis económica, la ausencia de oportunidades, la escasez, el desabastecimiento, la inflación, la caída del poder adquisitivo y otros factores de esta coyuntura política y económica, más económica que política. El principal destino, Estados Unidos. El aumento de la crispación política y un panorama económico negro, con largas colas para comprar alimentos y medicinas, y una inflación que ronda el 700% para este año, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, solo han acelerado la emigración. Sin embargo, el proceso de asilo en Estados Unidos es complejo y tiene requisitos específicos. Según el portal Infobae y el Pew Research Center, para ser elegibles, los solicitantes deben comprobar que son perseguidos en su país de origen por su raza, religión, nacionalidad o ideología. Una vez en Estados Unidos, los solicitantes pueden permanecer legalmente en el país mientras sus casos son evaluados, en ocasiones hasta por 2 años. En el año fiscal 2016, Venezuela quedó solo detrás de China y de México en volumen de solicitudes, según indicó el Instituto Pew. China y México son los países que más solicitudes de asilo político emiten a Estados Unidos. China emite ha emitido unas 11.826 en el último año fiscal y México unas 10.749. Pero los investigadores subrayaron que los venezolanos que piden asilo representan una porción del total de inmigrantes de ese país. Unos 225.000 venezolanos viven en Estados Unidos, más de la mitad desde hace más de una década. En promedio, tienen un nivel educativo mayor que el total de la inmigración proveniente de América Latina y cerca de la mitad se concentra en el estado de Florida, particularmente en Doral, un suburbio de Miami. Esto lo reseña también la agencia de noticias AFP. Hay que dejar en claro que la concentración de venezolanos en este estado marca un patrón cultural que ya denota características lingüísticas y afinidad cultural por la amplia migración y oleada de inmigrantes, no solamente venezolanos, sino cubanos, puertorriqueños y dominicanos que se concentran y se aglomeran en ese territorio, en el estado de la Florida, en Miami, específicamente en el suburbio de Doral. Pero, entendiendo que Venezuela es un país que emite muchas solicitudes de asilo político gracias a la cercanía y también a la, digamos, a la posición geográfica favorecedora que comprende estar cerca o estar en la puerta de entrada a América del Norte para llegar por una vía o una ruta aérea directa y también muy favorecedora en cuanto también a la capacidad del envío de remesas de Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela. Es un conjunto de factores muy importante
que toma en cuenta la población venezolana al momento de emigrar a territorio estadounidense. El éxodo se acentúa, las solicitudes se triplican y esto habla de no solamente un éxodo, sino un proceso de transculturación que puede gestarse a partir de la gran cantidad de venezolanos que residen en Estados Unidos, un proceso de inmigración que está marcado por patrones económicos, por patrones culturales, por patrones políticos, por patrones sociales y determina sin duda alguna la creación o la conformación de una comunidad muy importante, no la de los latinos en general, aunque tiene mucha presencia, mucha predominancia, van a determinar. De hecho, quién será el presidente de Estados Unidos en las elecciones del 8 de noviembre, pero hay 11 millones de indocumentados y esta es la generación pujante. Y una vez que logren ser legalizados, entre ellos muchos venezolanos, recordando que hay unos 225,000 que viven en Estados Unidos, venezolanos, marcan el inicio de la concentración de una comunidad que puede dar paso a nuevos paradigmas y nuevos modelos laborales, modelos incluso sociales, nuevos procesos de culturización en diversos ámbitos, hasta el punto de hacer más diversa la ya de por sí muy diversa sociedad estadounidense. Estas son las consecuencias que ya se están empezando a ver del éxodo masivo de latinos, específicamente de venezolanos, desde su país hacia Estados Unidos, un proceso complejo, un proceso que tiene muchas trabas jurídicas, judiciales, debido a el difícil y dificultoso trámite que supone o que representa el hecho de que un latino tenga que rendirle cuentas a la justicia estadounidense para comprobar realmente que es un perseguido político, ya que son motivos delicados en los cuales están relacionadas las leyes del derecho internacional que priman sobre los derechos humanos y que los protegen, porque si hay un exiliado político debido a persecución por motivos raciales, ideológicos, de nacionalidad, que vulneren sus derechos humanos, hay una violación flagrante al orden estipulado por el derecho internacional que debe ser dirimido entre ambos países, pero mientras eso ocurre, el exiliado o el sujeto que está siendo objeto de esa vulneración de derechos humanos y de persecución política que lo ha obligado a radicarse en el exilio político, tiene que regularizar su situación migratoria para evitar ser deportado y obviamente es un proceso judicial que inicia o que ha estado dando inicio a una serie de escenarios en los que se judicializa mucho la política migratoria de América Latina hacia Estados Unidos. Por ello observamos que es un complejo trámite el proceso de la solicitud de asilo político y es una política y un proyecto, un macro proyecto muy difícil, pero no imposible, llevar a cabo una reforma migratoria integral que fue la gran promesa de campaña de Estados Unidos, la gran promesa de su mandato que nunca cumplió, que la comunidad latina deposita sus esperanzas en Hillary Clinton en que llegue a ser presidenta de Estados Unidos para llevar a cabo y aplicar esta reforma migratoria integral a expensas de que no dé resultados a corto plazo sino a un mediano plazo, pero que pueda solventar esa situación en la que hay una clara connotación de que se evidencian y se exacerban estas situaciones como, en este caso, la triplicación de solicitudes de asilo político de venezolanos en Estados Unidos de unas 3.000, más de 3.000 a 10.221 en 2016 específicamente, de 3.810 en 2015 a 10.221 en 2016 con un incremento de 168%. Los datos hablan por sí solos y las conclusiones podemos sacarlas por nosotros mismos. Así están las cosas en esta compleja situación migratoria de América Latina hacia Estados Unidos, específicamente de la desesperada población venezolana, debido a esta crisis que lo ha visto obligado a transitar un éxodo masivo hacia el territorio estadounidense para tratar de cumplir ese famoso, utópico y muy sobrevalorado American Dream. Les ha hablado Ricardo Serrano, nos encontramos en una próxima edición.